Gracias, Henry. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Henry y a Alfonso por el espacio, por, por este proyecto del que ya hemos hablado tantas veces y que sin duda es histórico. Esto de tenernos desde marzo todos los días reuniéndonos, creo que no ha pasado en ninguna parte. Eh, la idea es hablar un poco sobre un tema que está vinculado con las estampillas y con la historia. ¿En qué medida estos cuadraditos de papel han sido un instrumento político, para decirlo de alguna manera, para generar imágenes, generar formas de ver las cosas, consolidar posiciones políticas, etcétera, etcétera? Hay un... Ya. Esta idea de los símbolos, ¿no es cierto? Las imágenes como manera de impresionar la sensibilidad colectiva, de manipular a la gente, de transmitir ideas, de generalizar formas de pensar. Y esto tiene mucho que ver con la manera en que transmitimos esas imágenes, y las estampillas son un instrumento para eso. Y lo que quiero es mostrar cómo esto ha ocurrido en mi país. En su origen, las estampillas eran solo una solución técnica. La idea era tener estos cuadraditos que demuestren el pago del servicio postal. Y en esa medida, los diseños originales de las estampillas eran diseños que de alguna manera identificaban al país, incluían el retrato del monarca, un escudo de armas, cualquier símbolo, pero sin más pretensión que la de ser utilizados como este dispositivo técnico, nada más que eso. Pero poco a poco se fue descubriendo el potencial político de las estampillas. Cómo las estampillas, en la medida en que se usaban masivamente y se distribuían por el mundo, se convertían en forma, en instrumento de difundir imágenes y difundir contenidos a través de esas imágenes. Aquí hay estas frases de estos historiadores que dicen con absoluta claridad este tema, ¿no es cierto? Emisario de la nación, la forma más universal de imaginería pública aparte del dinero. Y ya a fines del siglo XIX empezaron a transformarse los diseños para mostrar cosas distintas y para mostrar contenidos distintos. Esa estampilla de Alemania, por ejemplo, eh, Alemania recién unificada necesitara de símbolos unificadores, que utilice esta imagen de la Germania, o esa República o Libertad Centara de Argentina, que tenía todo un proyecto de imagen para sustituir las estampillas de los próceres y poner en su lugar una imagen unificadora de Argentina. Hay incluso un muy interesante trabajo de una historiadora del arte sobre esta estampilla, en la que precisamente muestra esta clase de cosas. Y eso hizo que aparezcan las estampillas conmemorativas. Y fundamentalmente en América es donde estas se descubrieron primero, en Argentina y en Estados Unidos. Se hicieron esas emisiones en 1892 por los 400 años del descubrimiento de América, y el resto de países empezó a utilizar esta idea de lo conmemorativo. El descubrimiento de América, ciertos hechos locales, y después los centenarios de la independencia en 1910, 1911, fueron motivo para esta clase de cosas. Y las estampillas conmemorativas lo que trataban era de mostrar una imagen distinta de la nación, transmitir esa imagen de la nación, esos temas históricos, esas ideas acerca de qué es este país. Y las estampillas conmemorativas, en su gran mayoría, tenían una particularidad. Eran pensadas de alguna manera especulativamente. Lo conmemorativo implicaba que la estampilla se vendía durante un periodo determinado de tiempo, mientras duraba la conmemoración, y después las estampillas sobrantes se convertían en material para vender a los filatelistas. O sea, había ahí, por un lado, un uso postal, un uso conmemorativo, pero también este negocio que estaba detrás. Estas son fundamentalmente las primeras emisiones conmemorativas en Sudamérica. Y que tenían que ver con esta idea de generar símbolos y generar comunidades imaginadas. La nación es una comunidad imaginada.
Nos inventamos que tenemos unas identidades, tenemos una serie de cosas que nos unifican y a partir de eso creamos esta idea de los estados nacionales. Esa primera serie conmemorativa alemana donde está claramente expresada esa idea de la unión de Alemania, los monumentos que se inauguran, la unidad alrededor del monarca, etcétera, etcétera, que responden a esa necesidad de que este Estado, esta nación, tenga una legitimidad y asegure a partir de esa legitimidad la obediencia. Esto es particularmente importante para estados nuevos. Y es particularmente importante en el caso de América. Los estados americanos nacen de la desmembración del Imperio Español. Y las identidades nacionales se forjan, sin duda, porque hay elementos comunes, pero también a pesar de las diferencias que nos separan. ¿Por qué Argentina es Argentina? ¿Por qué Centroamérica son varios países? ¿Por qué Bolivia no está unida al Perú? ¿Por qué el Ecuador no está unido a Colombia o no está unido al Perú? Hay una cantidad de preguntas acerca de eso que tienen que ver precisamente con estos imaginarios que vamos forjando. Estas ideas acerca de qué es eso que nos identifica y por qué nos sentimos una nación, un país distinto, pese a que si pensamos en cada uno de nuestros países, hay una cantidad de localismos y una cantidad de particularidades que hacen que tengamos diferencias que no explicarían por qué estamos unidos. Voy a aterrizar en el caso del Ecuador. El Ecuador es en realidad la unión de tres grandes espacios por simplificarlo. Quito, Guayaquil y Cuenca. Se comen cosas distintas, se habla de manera diferente, se piensa distinto, se viste distinto, se hacen las cosas de manera diferente, pero somos un país. Y un poco la idea de esta república ha sido unir esas diversidades a partir de esta idea de lo nacional. Y es una idea de lo nacional que empieza a surgir ya en la colonia. Hay un historiador aquí que dice que el Ecuador fue inventado, antes de que exista el Ecuador, este espacio que iba a formar el Ecuador, fue inventado por estos dos riobambeños que están aquí. Riobamba es una ciudad en el centro del Ecuador, y de ahí provienen estos dos personajes, Pedro Vicente Maldonado, que era un científico y geógrafo que trabajó con la misión francesa que estuvo aquí en el siglo XVIII, él dibujó el mapa, y dijo, este es el espacio. Y Juan de Velasco, que era uno de los jesuitas expulsados de la audiencia de Quito por Carlos III, en su destierro en Italia, escribió una historia del reino de Quito, construyó toda una historia que después sería una historia nacional. Hay un autor del siglo XX que dice que es el cuento de la patria, toda la base histórica a partir de la cual esto se identifica como algo distinto del Incario, algo distinto de lo que existe en Colombia, algo que dentro de ese espacio que dibujó Maldonado genera un tema distinto. Pero cuando el Ecuador se separa de Colombia, el problema es cómo unificas esos pedazos, esos localismos que siguen teniendo sus particularidades. Y el primer gran proyecto de unificación es el proyecto de García Moreno. Gabriel García Moreno en 1860 empieza este proyecto que podemos llamar de modernidad católica y en el que las estampillas van a tener una importancia sustancial. García Moreno es el que readopta la bandera colombiana, el tricolor de Colombia como bandera del Ecuador, el que diseña un escudo nacional, el que nos da un himno nacional y el que establece el servicio postal moderno con estampillas. Y la idea del servicio postal era precisamente una idea de unificación. Las estampillas tienen el escudo nacional como una forma de indicar que ya no son las marcas de Cuenca, la marca de Guayaquil, la marca de Ambato, sino que es un espacio nacional. Y ese cuadro que ustedes ven ahí es el cuadro de cómo se incrementaron las oficinas postales en el periodo de García Moreno. Esa gran subida de la parte final es el trabajo de García Moreno para difundir el servicio postal como una manera de difundir ideas nacionales. Pero su proyecto estaba basado fundamentalmente en lo eclesiástico. Este es un texto de García Moreno en un mensaje al Congreso. Nuestras instituciones tienen como único vínculo en un país dividido por intereses y pasiones de partidos a la Iglesia. Y todo el proyecto de García Moreno es un proyecto que gira alrededor de la Iglesia Católica como el único elemento unificador de estos tres pedazos, de todas estas localidades, de estos localismos, de todas estas formas distintas de pensar.
García Moreno es asesinado en 1875, pero mucho de su proyecto queda. Y durante la parte final del siglo XIX hay una mezcla de lo cívico, de una cantidad de temas que hoy llamaríamos cívicos, con los temas eclesiásticos. Las festividades son fundamentalmente festividades eclesiásticas. Aquí ven, esto debe ser de la década del 80 del siglo XIX. El presidente Plácido Camaño encabeza, bueno, en realidad no sé si es Plácido Camaño o Antonio Flores, pero uno de los presidentes del Ecuador encabeza la procesión de Corpus. Las festividades eran las religiosas. Las festividades cívicas que hoy llamamos estaban en un segundo plano. La religión era un tema fundamental aquí. Y contra eso se levantan los liberales. El caudillo de los liberales es el general Eloy Alfaro y su proyecto es un proyecto de un Estado laico. Y es a este proyecto de Estado laico al que las estampillas le van a dar un importante aporte. Eloy Alfaro alcanza el poder en 1895 y desarrolla un proyecto de eliminar ese componente religioso que tenía el Estado ecuatoriano y convertirlo en un verdadero Estado laico. Y eso implica una serie de cosas. Implica sustituir las ceremonias públicas católicas por las ceremonias cívicas. Implica generar todo un imaginario, ya no a partir de los santos, las vírgenes y los mártires, sino a partir de algo concreto, lo que hoy llamamos la cívica, los héroes nacionales, la historia, los referentes históricos, etc. Monumentos frente a las iglesias, los monumentos públicos, los monumentos de los héroes, los monumentos de los hechos históricos, y sustituir el papel pedagógico de la iglesia por el papel pedagógico de la escuela laica. Y la idea de fondo es construir una religión cívica alternativa. Sustituir todo ese componente eclesiástico por un componente laico basado en una historia común y en un panteón de héroes comunes. Y aquí es donde las estampillas van a generar un aporte. En el Ecuador lo que habíamos tenido filatélicamente era esto. Estas son las emisiones antes de la que vamos a hablar, los escudos nacionales y las últimas emisiones con los dos primeros presidentes del Ecuador, Juan José Flores y Vicente Rocafuerte. Cuando Eloy Alfaro toma el poder, a alguien se le entra en la cabeza la idea de un negocio. Esto que vamos a ver nace inicialmente como un negocio y después Alfaro lo aprovecha como una forma de contribuir a esta idea de la generación de esta religión cívica alternativa. Esta es una serie de la que ya se habló aquí, pero que hay que profundizar en algunos temas. El 30 de agosto de 1895 se autoriza hacer una emisión de estampillas conmemorativas del triunfo liberal. El triunfo liberal había sido en la Revolución del 5 de junio de 1895. Y para el 30 de agosto ya los liberales estaban en Quito, habían ganado una batalla, la batalla de Gatazo, cerca de Riobamba, y habían ocupado la ciudad de Quito y estaban en posesión de todo el país. Y la idea es emitir esta estampilla conmemorativa. La primera estampilla conmemorativa del Ecuador, conmemorando el triunfo del Partido Liberal. Ya que había un negocio, en realidad no es una iniciativa del gobierno, es una iniciativa de un señor que se llamaba, nunca me acuerdo el nombre, es Enrique Valenzuela Reina. Enrique Valenzuela Reina no era filatelista, no era negociante filatélico, era un empresario. Trabajaba en una casa importante que se llamaba la Casa de Enrique Molme, y él manejaba un aserradero, tenía una serie de negocios. Durante un tiempo fue cónsul de la República de El Salvador en Guayaquil, y tenía una serie de contactos en el extranjero. Y fundamental en este caso, era cuñado del general Leonidas Plaza Gutiérrez. El general Plaza Gutiérrez era uno de los importantes generales de Eloy Alfaro. De hecho, va a ser el presidente que sustituye a Eloy Alfaro a inicios del siglo XX.
Entonces, Valenzuela Reina tenía todos los contactos y se le entra la idea de hacer negocio con las estampillas. Y propone hacer esta emisión conmemorativa. Y aquí hay un tema de fechas que es bien interesante. En el mismo registro oficial en que se publica el decreto autorizando la emisión, se publica el contrato de Valenzuela Reina con el gobierno. Y curiosamente el contrato está fechado el 10 de agosto de 1895. La autorización era del 30 de agosto, pero el contrato ya se había firmado el 10 de agosto y en septiembre únicamente se lo eleva a escritura pública. Y aquí se dice con claridad que hay una propuesta presentada por Enrique Valenzuela. Entonces el señor se acerca al gobierno, le hace la propuesta, firman el contrato, después se acuerdan que esto tiene que ser autorizado, lo autorizan y después elevan el contrato a escritura pública. Básicamente el contrato implicaba que Valenzuela Reina se hacía cargo de imprimir las estampillas, asumía el costo de las estampillas, se vendían durante un periodo determinado, los sobrantes se destruían y la recaudación se repartía 50% para el gobierno y 50% para Valenzuela. Y ese 50% del gobierno se iba a destinar a indemnizar a las víctimas de la guerra en la que había triunfado el Partido Liberal. Esta es una estampilla inexistente. Es la estampilla que se proyectaba hacer, he hecho una reconstrucción a mano alzada de lo que en noviembre de 1895 se ordenó a Valenzuela que haga. Una estampilla con el general Alfaro, indicando las fechas importantes de la Revolución Liberal, el 5 de junio, la batalla de Gatazo, unos textos larguísimos, jefe supremo proclamado por los pueblos de la República, etcétera, etcétera. Esto era lo que se pretendía hacer. Este era el proyecto de Valenzuela, esto era lo que el gobierno que en ese momento estaba en Guayaquil le había pedido, todavía sin la intervención de Alfaro. Quien hacía todo esto era uno de los ministros de Alfaro, don Lizardo García. Esta estampilla no llega a hacerse. Primero, ya con todo esto montado, el contrato firmado, la orden dada, el diseño planteado, se acuerdan que no pueden hacer esto. Y no pueden hacer esto porque el contrato CIBEC está vigente. Desde 1892 se había firmado el contrato con en virtud del cual la Hamilton Bank venía proveyendo de estampillas al Ecuador desde 1892. Y tenían la exclusiva para emitir las estampillas. Y en realidad esta es la razón por la que termina el contrato CIBEC en Ecuador. Porque querían tomarse el negocio. Al menos, para este caso, Valenzuela quería tomarse el negocio de CIBEC y consigue que el gobierno deje sin efecto el contrato CIBEC. Este decreto creo que lo hemos visto varias veces de aquí. Se habla de, y esto es lo curioso, no conviene a la seriedad del gobierno continuar con ese contrato, el gobierno ya tiene fama, ha ganado el descrédito en el mundo como especulador de las estampillas, entonces eliminan el contrato CIBEC para sustituirlo, ¿por qué? Por una emisión que hace exactamente lo mismo que lo que se hacía en el contrato CIBEC, con la diferencia de que ya no eran empresarios extranjeros, sino que era el cuñado del general de Loya Alfaro. Despachado CIBEC, entra en juego esta idea del imaginario. Y a Eloy Alfaro o a alguien de su entorno se le ocurre que hacer una estampilla conmemorativa con la imagen de Alfaro no tiene mucho sentido, cuando se pueden utilizar las estampillas para difundir de mejor manera un contenido histórico y un imaginario distinto acerca de la Revolución Liberal. Y lo que hacen es escoger en un decreto del 6 de marzo de 1896, deciden cambiar ese diseño original, siempre con el contrato en manos de Valenzuela, cambian ese diseño original por este que es el que va a circular. En este diseño está el triunvirato de 1845, un triunvirato liberal que derrocó al general Juan José Flores, y el general Elizalde, que era el jefe militar de esa revuelta. La idea que está detrás es generar una continuidad entre esas primeras gestas
vinculadas con la independencia y con los primeros intentos de liberalismo en el Ecuador, y la revolución de Rey Alfaro. A partir, con estas imágenes, con este contenido histórico, Alfaro se convierte en el continuador de una larga cadena de revolucionarios liberales en el Ecuador, y es el triunfador definitivo de una forma distinta de entender el país. Hagamos un paréntesis filatélico. Estas estampillas no han sido estudiadas como deberían. Al parecer son hechas en Hamburgo. Toda la prensa de la época dice que se fabricaron en Hamburgo. No sabemos quién fue el fabricante, quién fue el impresor, pero fueron litografiadas. Y nadie ha estudiado los sellos a fondo. Yo tenía una plana de esta de 5 centavos, y hace algún tiempo con esto de la pandemia no había mucho que hacer, me dediqué a analizar las variedades de la plana. Y esto es solo, hay que hacer mejor el estudio, hay que ver las otras estampillas de la serie, etcétera. Pero esto muestra una cantidad de cosas que se pueden hacer con esta emisión. El estudio de la plana muestra que el bloque tenía 10 estampillas, 2 filas de 5, la plana era de 100, entonces este bloque de 10 se repetía 10 veces, y esos son los signos distintivos de cada una de las posiciones de la plana que se repiten en los sitios en que tienen que repetirse. El trabajo es bastante bueno y hay que ampliar mucho la estampilla para encontrar las diferencias. Entonces, es un trabajito pesado y largo, y alguien debería emprenderlo porque desde el punto de vista filatélico, es absolutamente interesante hacer esto. Es un trabajo bastante bien hecho. Los errores clásicos son estos: la falta de dentado en la parte superior, y en algunos casos esto que seguramente es un papel o algo que se mete en la impresión y que genera esos vacíos de tinta en las estampillas. Conozco al menos unos 3 o 4 casos en diversas estampillas en que pasa esta cosa, obviamente de diversa manera. Hay una que no tiene toda la parte inferior, otras que tienen unas manchas por ahí, etcétera, etcétera. Al final, parece que el negocio no le resulta bien a Valenzuela, y al final no sabemos que se hayan destruido, no planchas, sino las piedras en este caso, ni los sobrantes. Más bien, los sobrantes acaban entregándose a Valenzuela, y si ven, esta plana es precisamente una plana matasellada de favor. Hay una cantidad, se encuentra en el mercado planas mataselladas de favor que Valenzuela hizo matasellar para después tratar de venderlas en los negocios filatélicos. Y claro, la prensa filatélica no dejó de reclamar esto como una especulación. Este es un ejemplo del Philatelic Record. Habla pestes del gobierno del Ecuador, es un antiguo ofensor en materia filatélica. Sus irregularidades han sido ya referidas otras veces, y otra vez está haciendo esto con esta emisión de la que estamos hablando. A este tema se suman otros. Este es solo el primer paso en una forma distinta de asumir las emisiones postales. Y esto es lo importante, porque creo que en el resto de países, de las cosas que se han dicho en estas conferencias y de lo que muchos de ustedes han contado, se ve que hay procesos paralelos. Generar una religión cívica alternativa. Esa religión necesita santos, necesita héroes, necesita mártires, necesita próceres. Y los que se encargan de no crear, sino difundir la idea de estos próceres son fundamentalmente estos dos escritores. Manuel J. Calle, que es un escritor ecuatoriano, que escribe unas leyendas del tiempo heroico, que es una especie de historia de la independencia contada para los niños. Fundamentalmente los primeros movimientos en el Ecuador, todo el proceso revolucionario en la Nueva Granada, y termina con la batalla de Pichincha, con la terminación de la Gran Colombia, etcétera, etcétera.
Y este señor Manuel de Jesús Andrade, que es un colombiano y que escribe en el Ecuador un diccionario de próceres de la independencia. Es una época en que mucho se escribe sobre esto, se recuperan papeles, se exaltan las figuras de los próceres, se sustituyen las imágenes religiosas por los próceres. Y las estampillas se usan para eso. Esta es una emisión de la que ya nos habló el Teddy Suárez. Es una emisión telegráfica. Son 3 timbres telegráficos en los que no hay ni presidentes ni escudos, sino próceres de la independencia. Y son 3 próceres militares. El peso de lo militar en la Revolución Liberal era muy importante. El primero es colombiano, es Antonio Ricaurte, que participó murió en las guerras de la Nueva Granada, y los otros son los 2 jefes de las juntas, los jefes militares de las juntas independientes de Quito. La primera junta soberana, Juan Salinas, el del medio era el jefe militar, y después todo el proceso militar con la segunda junta de Quito pasa a manos de Carlos Montúfar. Carlos Montúfar es uno de los personajes más olvidados y probablemente los más importantes de la historia ecuatoriana. Hace 4 años había que conmemorar los 200 años de su fusilamiento y el presidente Correa, ignorante como es él, simplemente dijo que él no se iba a prestar para conmemorar a un aristócrata, lo que demuestra que no tenía idea de lo que estaba hablando. Montúfar se contacta con Humboldt cuando Humboldt está acá. Mucho se ha hablado de la sexualidad de Humboldt y parece que Humboldt y Montúfar eran más que amigos. Y Montúfar le acompaña a Humboldt hacia el Perú, se van a México, regresan a Europa, están en Francia en la coronación de Napoleón y después Montúfar va a España, donde participa en la Guerra de la Independencia de España. Es el edecán del general Castaños en la batalla de Bailén y de ahí la Junta Suprema de España le nombra pacificador de la Audiencia de Quito. Viene a Quito para arreglar los temas y se convierte en líder de la Revolución quiteña en 1811 y 1812. Es derrotado, le toman preso, se fuga en Panamá, va a dar a la Nueva Granada, se junta al ejército de Bolívar, se convierte en edecán de Bolívar, participa en una serie de batallas ahí y muere fusilado en Buga en 1816. Estos son los próceres a los que se trata de darles un nuevo espacio en la historia ecuatoriana. Estos timbres son interesantes porque, esto nos dijo ya el Teddy, casi no circularon, circularon entre agosto y diciembre del 99 y después fueron retirados porque se sustituyeron en los años siguientes por fórmulas telegráficas y dejaron de usarse timbres telegráficos en el Ecuador. Pero probablemente la serie más interesante en cuanto a esto es esta de los próceres que salió en 2 ocasiones con colores diferentes. Esta es la segunda serie, una en 1899 y una en 1901, en donde se expresa con absoluta claridad eso que los liberales querían mostrar, la continuidad entre el proceso de la independencia y el proceso de la revolución liberal. El general Alfaro no es más que un continuador de los héroes de la independencia. Y hacen una serie de 8 estampillas con 8 próceres, 4 de la independencia y 4 de la revolución liberal. Y juntados de alguna manera, Vargas Torres, liberal fusilado, Abdón Calderón, héroe de la independencia. Espejo, precursor de la independencia, Moncayo, precursor del liberalismo. El orador de las Cortes de Cádiz, Mejía, en la independencia, el orador de los liberales, Carbo. Los escritores, Olmedo en la independencia, Montalvo con los liberales. Y son estas imágenes las que se van a difundir en el correo y nos muestran, lo que trata de transmitir esto es, la independencia tiene una continuación en el general Alfaro. La revolución liberal no es otra cosa que retomar esos ideales de la independencia. Y pasan cosas curiosas como estas, el franqueo de las tarjetas postales era 3 centavos, y eso junta a los 2 mártires, el mártir de la independencia y el mártir del liberalismo, en cantidades de tarjetas postales. Uno encuentra estos franqueos por cantidades con los 2 juntos. No creo que haya sido a propósito, pero eso pasó. Abdón Calderón
este héroe de la independencia es el que va a ser importante en la siguiente misión. Una de las figuras a las que se resalta en esos textos de los que hablábamos de Manuel J. Calle y Manuel de Jesús Andrade es Abdón Calderón. Abdón Calderón es un capitán que a los 18 años muere en la batalla de Pichincha, y hay toda una leyenda urbana alrededor, que tomaba la bandera, le herían en un brazo, le herían en otro, que gritaba viva la patria, que no sé qué, hay todo un imaginario que se crea fundamentalmente a partir de estos textos de esta época. En 1904 se celebraba el centenario del nacimiento de Abdón Calderón y el gobierno lo celebra a lo grande. Declaran fiesta cívica, el Parque de Cuenca, que es la ciudad donde nació Calderón, toma el nombre de Parque Calderón. Después, lo que ven a la izquierda, lo que ven en la imagen es el monumento a Calderón en el Parque Calderón, que se inaugura en los años 30 por ahí. Se destinan recursos para acuñar medallas, se arman una serie de fiestas. Ese día, 31 de julio de 1904, el país estaba enfiestado y se dispone a emitir una estampilla conmemorativa con el mismo esquema, para que circule durante un tiempo y después los sobrantes sean vendidos. Esta emisión es esta. Los tirajes fue hecha por la American Bank, se imprimió en marzo de 1904 y la circulación se dio entre el 31 de julio y el 30 de septiembre de 1904. 6 estampillas donde estaba la bandera nacional, amarillo, azul y rojo, y la estampilla amarilla era más ancha que las otras, igual que en la bandera. Esta emisión tenía un problema. Tiene dos particularidades. La primera es el retrato de Abdón Calderón. Lo que ustedes ven aquí es un señor de bigote. Era el retrato de Calderón que un poco se difundía en ese tiempo y que no tiene nada que ver con lo que después del imaginario nacional hizo. Esta es la estampilla que se publicó 50 años después, se emitió 50 años después, y este es el busto de Calderón típico. Este es el que está en Buenos Aires, pero es un busto que el Ecuador ha regalado a algunos países y que está en varias partes. No sabemos cómo era Calderón. Simón Bolívar, después de que él muere, hace que le pinten un retrato, y ese retrato se mantenía en Guayaquil en la Junta de Beneficencia, pero se quemó en el incendio grande en 1896. Es probable que ese retrato haya sido con este rostro, y por eso en esa época se utiliza esta imagen de Abdón Calderón, pero como era un joven de 18 años, pasó a la historia como el héroe niño de Pichincha. Entonces un héroe niño con bigotes no sonaba muy bien, así que había que cambiarle un poco la cara. Pero en la misma época, mientras en el Ecuador ya Calderón tiene esta imagen, Colombia emite una serie por el Congreso de la Unión Postal de las Américas y España, en que junta a varios personajes americanos. Es una estampilla bien curiosa, porque utilizan el viejo retrato de Calderón, y creo que debe ser la única estampilla extranjera en que están dos cuencanos juntos. Abdón Calderón a la izquierda y el mariscal Lamar, que después fue presidente del Perú, a la derecha. Y con una particularidad, estos dos personajes cuencanos nacieron en la misma casa con como 20 o 30 años de diferencia. Eso a mí me parezca bien interesante esta estampillita. Pero la emisión tenía un problema, y era una prohibición de la Unión Postal Universal. Desde 1899 estaba ya vigente en el Ecuador el convenio firmado en el Congreso de la UPO en Washington, en 1897. Y el artículo 11 de ese Congreso, de esa convención, prohibía las estampillas conmemorativas, precisamente por las quejas que existían por el hecho de que las estampillas conmemorativas eran especulativas. El franqueo de todo envío no puede hacerse sino mediante estampillas valederas. No se permitirá hacer uso para el servicio internacional de estampillas postales creadas con un fin especial y particular al país de emisión, tales como las estampillas postales denominadas conmemorativas de una validez transitoria.
Ojo, no son las conmemorativas como tales, sino las conmemorativas con una validez transitoria. Por eso lo que hace el Ecuador es convertir estas estampillas en estampillas para el servicio interno. Y como ven aquí, correos internos del Ecuador. Estas estampillas no se usaron en el correo internacional, porque no eran estampillas autorizadas o aceptadas por la Unión Postal. De todas maneras, en Guayaquil se utilizó, hay muchas estampillas de estas con el matasellos de la sección del exterior de Correos de Guayaquil y parecen bien usadas, porque después hay otras en donde se utilizaron matasellos de favor. Los sobrantes quedaron en las bodegas en Quito, se trataron de vender, hubo varios intentos de venta, se les puso matasellos de favor para ver si así se vendían mejor, pero a la larga no sabemos que se hayan vendido sino allá por 1909. Justo Campaña dice que en esa época Ludwig Older compró 2000 series en la tesorería de Guayaquil, y estos son los sobrantes. Como ven, salvo la estampilla de 5 centavos de la que se usó el 75%, en general se usó menos del 50% para el correo. Todo lo demás son sobrantes que existen como nuevos o existen con estos matasellos de favor. Este es el típico matasellos de favor de esta emisión. Este es el decreto por el que se retiró la emisión y se dispuso la venta. Y una de las cosas que hizo el gobierno fue inventarse estampillas oficiales. Para ver si se vendían mejor, le puso una marca encima con este recuadro oficial. Lo que ven abajo es la prensa filatélica de la época en que denuncia que se han puesto estos matasellos y que esto no es verdadero. En realidad no hubo estampillas oficiales de Abdón Calderón, y entre otras cosas porque no podían circular al exterior, y el único uso que tenían en el Ecuador las estampillas oficiales era para el correo exterior, porque en el interior no se usaban estampillas. Los reglamentos de correos decían que las cartas oficiales circulaban con las marcas de las oficinas estatales, y no se necesitaban estampillas oficiales. Entonces, este es simplemente una fabricación del gobierno, pero que está en los catálogos, se sigue vendiendo, la gente sigue coleccionando, etcétera, etcétera, pero en realidad son hechizos, como dicen por ahí. Para dejar claro el tema de las conmemorativas, esto dura poco, dura unos 10 años. En el Congreso de Roma se elimina esta prohibición. Está permitido hacer uso en el Servicio Internacional de estampillas postales creadas para un objeto especial o particular en los países, tales como las estampillas llamadas conmemorativas, que tienen una validez transitoria. Entonces, a partir de 1906, el uso de estampillas conmemorativas con validez transitoria está ya autorizado, y el Ecuador utiliza 2 veces más esto con los mismos objetivos. De esto nos dio un excelente charla Miguel Naranjo. No hay mucho más que decir en relación con estas estampillas, salvo 2 cosas que tienen que ver más con lo que estoy tratando aquí. Esta emisión sigue bajo la idea de crear el imaginario. Y aparte de crear ese panteón de próceres, otra de las ideas es mostrar al país afuera, y mostrar 2 cosas del país. El progreso, el ferrocarril es la marca del progreso, el Ecuador se está sumando al progreso, y los paisajes del Ecuador, el Chimborazo. Este es un país bonito, pueden venir a verlo si quieren. Ya está en ciernes de esa idea del turismo que 20 años después va a ser importantísimo. Pero como mensaje interno, este es un mensaje primero de agradecimiento a Harman y a este señor que no sé pronunciar el nombre, que es uno de los financistas del ferrocarril, pero que muestra una idea de unidad nacional. Porque en la misma serie están juntos los 2 grandes rivales en la historia nacional, el conservador García Moreno y el liberal Eloy Alfaro. ¿Por qué? Porque el ferrocarril lo inició García Moreno y lo concluyó Eloy Alfaro. Esta es una muestra de unidad nacional, que tiene además una particularidad importante. Este señor era el ministro de, creo que de Obras Públicas de ese tiempo, Abelardo Moncayo. Y Abelardo Moncayo estuvo en el grupo de los conspiradores que asesinaron a García Moreno. Entonces, el asesinado y el conspirador para asesinarlo están juntos en la misma emisión postal. Entonces, la idea que se pretende dar es esa.
pero esto empieza a desgastarse como una forma de próceres y próceres. En el centenario del 10 de agosto de 1809, se hace una importantísima exposición nacional en Quito, vienen representantes de todos lados, traen sus cosas que exponer. Es bien interesante, por ejemplo, la participación de Chile. Chile no solo trae cosas que exponer, sino que hace una serie de ediciones, una especie de informes sobre cómo está Chile en ese tiempo. Hay un informe sobre los ferrocarriles, uno sobre la educación, de lo que me acuerdo, y son cosas que se imprimen en Quito y se reparten aquí en la exposición. Estos estampillas circularon entre el 10 de agosto y el 31 de diciembre de 1909 e incluyeron el Palacio de la Exposición. Y lo interesante de esto es que es un espacio absolutamente masculino todavía. Había una prócer de la Independencia, que era Manuela Cañizares, y que no fue incluida en esta emisión, pese a que aparecía en otros lugares, pero las estampillas le hicieron a un lado. Estas estampillas reaparecieron en los años 30, durante un periodo de tiempo se autorizó su uso, porque un señor Arosemena las tenía en existencia, el gobierno le autorizó durante un año a que los use, 1 o 2 años, y aquí se ve un ejemplo de ese uso. Y otra vez, cuando se vendieron los sobrantes, se ve que casi no se usaron en el servicio postal. El caso más escandaloso probablemente sea la estampilla de 5 sucres de la ESA del Palacio de la Exposición. Se hicieron 50,000 ejemplares y sobraron 47,709. Quiere decir que se usaron en el correo en ese momento 2,291 estampillas. El 95% no se utilizó. Esto después se vendió para comerciantes, hay matasellos de favor también, y hubo esos sobrantes que se usaron después en los años 30. El centenario de la independencia de Guayaquil dio oportunidad para hacer una nueva emisión, otra vez ese recargo de próceres y próceres y próceres. Un poco ya va perdiendo sentido eso que 20 años atrás era novedoso, era importante, generaba una imagen distinta. Aquí es ya casi una repetición de los temas, es una serie preciosa con todos los próceres de Guayaquil, etcétera. Circularon hasta diciembre de 1922 y no he logrado encontrar la fecha a partir de la cual se autorizó la circulación. Lo que tienen ahí es la serie oficial, hay una serie sin ese recargo de oficial que era para el servicio ordinario. Y yo diría que aquí muere esta forma de entender la filatelia o entender las emisiones postales como un tema de generación de ese panteón de héroes nacionales. Había ya esa idea de mostrar el progreso del Ecuador, de mostrar unas cosas distintas, y esto ya no se repite. En los años 20 ya no hay emisiones conmemorativas, pese a que hubo oportunidades del centenario de la batalla de Pichincha, hay unas conmemoraciones de inauguraciones de estaciones de ferrocarril o del edificio de correos, pero ya sin el peso que tenían estas emisiones conmemorativas. Este ciclo se cierra en los años 30 con algo que creo que es general en nuestros países a partir de lo que he venido oyendo en estas charlas. En 1929, la Escarta emite estas 2 estampillas, una con el Chimborazo y otra con la compañía. Y al mismo tiempo, el director de correos, que era un señor Fernando Ruiz, que era filatelista, propone hacer una emisión por el centenario de la República. En 1930 se conmemoraba el primer centenario de la República. Y si hagamos una linda emisión y hace, al estilo antiguo, una larga lista de próceres que deberían entrar en esa emisión. Y esto genera, es lo curioso, las importancias que tenía el correo en ese tiempo, esto genera una serie de opiniones en los periódicos. Es un tema que empieza a discutirse. ¿Conviene o no conviene celebrar el centenario de la República? ¿Conviene o no conviene que las estampillas tengan este contenido? Y estas notas de prensa nos permiten, todos estos editoriales nos permiten ver cómo la idea acerca del uso de las estampillas va cambiando. La filatelia, dice, adquiere cada vez más importancia. Permite conocer detalles reveladores de los países, los sellos de correos de los mismos que viajan universalmente garantizan el conocimiento del país.
Con estas consideraciones no vale volver sobre el tema de los próceres. Empecemos a poner cosas que en definitiva, nos vendan en el extranjero. ¿Qué es lo que hace el Ecuador? ¿Cuáles son sus producciones? ¿Cuáles son sus proyectos? Ya olvidémonos de nuestra historia interna. Hagamos, dicen, lo que hace el Escata. La Escata acaba de publicar unas estampillas con la Iglesia de la Compañía y son esas cosas las que tenemos que mostrar. Este artículo no dice nada especialmente nuevo, pero tiene cosas que me parecieron divertidas para nosotros. Primero es un artículo, la filatelia como propaganda, empieza a hablar de cómo la filatelia es una propaganda, y dice que el problema de nuestra filatelia es que se ha convertido en un panteón. Lo que hay son presidentes, héroes, rostros, 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 y no estamos aprovechando esto. Si hay dos palabras verdaderamente sinónimas, estas son filatelia y propaganda. Y después habla de los filatelistas, y es como si 100 años antes hubieran conocido a mi oficina, dice. Llamemos, si ustedes quieren, maniáticos a estos señores que reciben como la mejor noticia la salida al mundo de un sello nuevo y como el mejor regalo el de un sello raro. Pero estos maniáticos son gente culta, comunicativa y bulliciosa. Creo que esa es mi oficina. Y esto es algo que le va a gustar al Gordo Molina. Costa Rica es el ejemplo. Costa Rica es un país sabio que ha sobrecargado sus sellos con la leyenda "Tome usted café de Costa Rica, es el mejor del mundo". Eso es lo que hay que hacer, dice este señor Diego Suárez. Nosotros también tenemos cosas que vendemos afuera, y así como Costa Rica promociona su café, nosotros podemos promocionar una cantidad de cosas. Es una larga discusión. El Ecuador es el país de Sudamérica que menos empeño ha hecho para utilizar las estampillas para estas cosas. Esta es una ocasión de divulgar por medio de paisajes, edificios, fábricas, los variados aspectos del país y de su progreso y adelanto y propaganda, etcétera, etcétera. Los sellos de correo merecen en todas partes la atención oficial, van por todas las naciones y son una especie de propaganda. Hay aquí una manera absolutamente distinta de entender para qué sirven las estampillas. Y creo que es algo que de alguna manera se hace, el ejemplo de Costa Rica es uno, Perú por esa misma época hace una emisión parecida, Próceres y Riquezas de Argentina creo que es algo así, y este es nuestro Próceres y Riquezas, ¿no es cierto? Es para mí una de las más bellas emisiones del Ecuador, la del Centenario de la República. Todo ese debate en la prensa genera una emisión distinta. Aquí falta una de las estampillas, estas no son las estampillas que se emitieron, son los especímenes de la Waterloo, no sé, a mí me gustan más estos colores en algunas. ¿Y qué hay aquí? Las producciones del Ecuador, café, tabaco, el cacao, lo que se puede ver en el Ecuador, el Quito colonial y los próceres. Los próceres que ya muestran un programa distinto. Estamos hablando del Centenario de la República y están Sucre, Bolívar y Olmedo, que es sin duda el inventor del Ecuador. Olmedo es yo creo que es definitivamente el padre de la patria, para decirlo de alguna manera. Pero aquí hay un giro completamente distinto. Estas sí son las estampillas, vean este sobre filatélico de don Justo Campaña, son preciosas y son las que se van a usar en el Ecuador durante la próxima década. Ya no es una estampilla conmemorativa por un uso temporal, sino que es una estampilla que aprovecha la conmemoración para difundir al mundo una forma distinta de ver a este país. Esto es el Ecuador. Estas cosas pueden encontrar aquí. Esto es lo que nos identifica. Próceres y riquezas, ¿no es cierto? Esa idea de Argentina creo que es una idea que de alguna manera está generalizada en esa época. Y esto abre un nuevo momento. A partir de entonces, en los años 30, 40, lo que va a aparecer en las estampillas son esta clase de cosas. Paisajes, imágenes del Ecuador, imágenes históricas importantes, una serie de temas que tienen que ver más con esto de venderse hacia afuera. A fines de los años 30 va a empezar todo el tema de la promoción turística, de las producciones del Ecuador, va a haber estampillas sobre sombreros de paja, sobre industria, sobre una cantidad de cosas que tienen que ver con esto. Y no les canso más con estas reflexiones, eso era más o menos lo que de manera corta, siendo domingo, quería contarles. El agradecimiento de siempre, no saben cuánto he aprendido gracias a ustedes,
y espero haber contribuido en algo a que esto funcione bien. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, Juan Pablo. Muy Excelente. bien. Gracias. Excelente. Muy interesante. ¿Preguntas para Juan Pablo? Juan Pablo, hoy día has dado una cátedra, así que ya que el señor Molina te ha estado molestando tanto, se ha quedado mudo con la clase que ha dado hoy día. No le invoques. Es la serie de los 80, espíritus del más allá, vengan más acá, como decía el chavo. Yo tengo una Juan Pablo. consulta. Dale, Teddy. Juan Pablo, mostraste ahí algo increíble. No sé si es un ensayo o es un diseño de artista de la emisión de la Junta Liberal. Cuéntanos un poquito más de eso porque estoy impresionado. ¿Ese con Eloy Alfaro? ¿Sí? No, eso les dije, ese es un invento mío. Yo reconstruí a partir del diseño. Si quieres te vendo. Pero... Por eso dije, esto no existe. No. Se veía bonito, pero es obra del influencer, Molina. Okay. Gracias. Dibujas muy bien, ¿eh? Porque es casi como el original. Es copia Xerox. Bueno, haces buenas copias. Te agradezco por toda la información que nos das, un aporte increíble para la filatelia ecuatoriana, es increíble, y para todos los miembros de la oficina pueden hacer sus análisis similares en cada uno de los países. Muchas gracias, Juan Pablo, te felicito. A vos, amigo. Ujú. Pablo, Adelante, David. tengo una pregunta, Juan Pablo. O sea, pusiste que la UPO en 1897 prohibió los sellos conmemorativos con duración breve. Uh-huh. Pero en ese año, ¿cuántos sellos conmemorativos había en el mundo? Porque apenas empezaban a salir, ¿no? No había Sí, muchos. pero sí, fundamentalmente eran sellos americanos, pero parece que despertaron ya mucho recelo. Y para ver cuándo esto empezó a funcionar en cada país, habría que ver cuándo cada país aprobó esa convención. Porque en ese periodo sí hay sellos conmemorativos de algunos países, no sé si por tiempo corto o algo así. Pero sí, no había, yo no creo que haya habido más de 4 o 5 emisiones conmemorativas, no sé. Porque apenas Están las empezaron. del descubrimiento de América, ecuatoriana, hay una peruana de esa época más o menos, pero no mucho más. Los europeos descubren esto bien tarde. Había la de los Juegos Olímpicos, por ejemplo, la de Grecia, Claro. del 96, creo. Y la de Canadá de Navidad. La Navidad de Canadá. Juan Pablo. Carlos, se te La escucha mal. imagen que te está y los 4 y de la revolución. No se te oye, Carlos. Estaba pidiendo decía si puedes poner la imagen de que te dijo Teddy y de los 4 sellos iniciales de la revolución. A ver. Creo que es esta maravilla. ¿Esta? De los 4. No, el sello de que te decía Teddy. Creo que era este. Ese era. Ajá. Exacto. Ese. Ay, ¿qué pasó? Hice algo malo. Sí, este es solo dibujo mío, no es más que eso. Ni siquiera dibujo mío. Esto es lo que querían hacer.
Decían que tiene que estar el Royal Faro, tienen que estar estas fechas, tiene que decir que es estampilla conmemorativa, la fecha de la emisión, proclamado por los pueblos, entonces ahí está, y eso es más o menos, utilicé de base la misma estampilla para poner estos elementos extras. Y claro, hubiera sido una estampilla más, ¿no? Y fueron más inteligentes para hacer otras cosas. Muy bueno. Juan Pablo, hiciste una mención interesante. Como ya aprendimos de la serie Próceres y Riquezas de Argentina, obviamente quizás sea la que tenga mayor estudio e interesados y todo eso, pero tengo entendido que esa serie es del 38 más o menos, ¿no? Si hay alguien de Argentina que me pudiese corregir, por favor. Y la serie que se hizo en el Perú es del 31 y veo que la tuya de Ecuador es del 30. O sea, lo interesante sería ver todos los países, digamos, vamos a ponernos en Latinoamérica, todos los países latinoamericanos trataron de promocionar sus productos. Exacto. Pero ¿cuál fue el primero? Hasta el momento, me parece a mí que Ecuador ha sido el primero. Entonces, de repente, no es la Próceres y Riquezas de Argentina, es la más conocida, pero ¿cuáles fueron antes? Verás que usan como ejemplo, uno de los ejemplos que usan es el de Costa Rica. Costa Rica está promocionando el café. Sí. Algo dicen del Perú. Yo creo que hay una emisión anterior al Perú, porque en uno de esos artículos no lo resalté, pero decían el Perú está haciendo promoción. Entonces, sí, es la del 31. Hay una emisión de esa época. Y incluso en algunos de los artículos proponen hacer las estampillas un poco como visto que se hacían en Argentina. Decían, imprimamos acá, mandemos a traer papel, un poco la descripción que daban de cuál debía ser el proceso me recuerda mucho a lo que nos han contado de Argentina, ¿no es cierto? Entonces, es como que veían ese ejemplo y no es extraño, Argentina era el quinto país de movimiento postal en esos tiempos, ¿no es cierto? Entonces, exacto. Y era la despensa del mundo también, pues, ¿no? Ellos sí que tenían para vender a todo el planeta. Entonces, es una época en que los países empiezan a ver eso, ¿no? Eso creo que tú eras el que decía, pero esto los próceres y riquezas no habrá pasado en otros países. Yo me acordé enseguida de esta emisión, digo, sí es... Sí, pues no es exactamente lo mismo, pero la idea es esa, ¿no? Exacto, el fundamento se mantiene, ¿no? Promocionar sus productos y todo ese tipo de cosas. Y interesante, de repente fue Costa Rica el primero, fue en el 20 y tanto. Sí. Eso sería bueno investigar. ¿Alguien más por ahí? Henry. Sí, adelante. Bueno, felicitaciones, Juan Pablo, está realmente linda tu charla. Es cierto, lo que tú señalas, si uno lo analiza y lo encadena con la mayoría de los países, hubo un cambio de giro importante a fines de los 20, sobre todo en la década de los 30. En el caso de Chile hizo una serie justo en 1930 de exportación del salitre, que pasó a ser, digamos, un producto de exportación y era muy importante. Y a partir del salitre de 1930 se sucedieron una serie de series muy importantes que hablaban sobre las cualidades del país. Una se llamaba incluso Vistas y Paisajes de Chile, que también es la década del 30, y la anterior, que era el aniversario del descubrimiento de Chile por parte de Almagro, era una serie de ilustraciones sobre el desarrollo industrial, incluso chileno, porque está Ferrocarriles, uno de los sellos más caros de esa serie, la ganadería, y todo lo que eran las distintas producciones que ya se estaban dando. Es decir, es muy coincidente con lo que tú señalas, y son series que marcaron muchos años. Estoy hablando de que, por ejemplo, la serie Viste Paisajes duró 20 años más o menos. De toda la década del 30 hasta el 50 se usaron esos sellos. Es decir, es muy significativo. Interesante, ¿no? Gracias, Juan Pablo. Muy buena tu charla. No, a ustedes. Mauricio. Gracias. Primero, Juan Pablo, muy interesante, muy enriquecedora tu conferencia. Y noto ciertas similitudes de lo que mencionas, sobre todo cuando comentas que en Ecuador
habían escrito diciendo que era un panteón todas las estampillas que se estaban emitiendo. Estaba ahorita revisando el caso de Honduras y eso es, y bueno, aquí sigue siendo casi eso. Pero revisando las emisiones desde la primera emisión de Honduras, solo para comparar con Ecuador, pasaron 65 años desde la primera emisión hasta que aparecía algo que nada tenía que ver ni con un presidente, algún prócer o alguna administración de gobierno. Y en realidad nuestra primera emisión que muestra productos del país, nada que ver con política, aparece hasta 1943. De ahí todo lo anterior son presidentes o conmemorativo a un cambio de gobierno o un puente hecho por un presidente, y me pareció muy interesante que en Ecuador ya habían notado ese problema de que eran puros presidentes y que era un montón de gente que ya había, o sea, era un panteón en la filatelia y que hay que cambiar. Y me pareció eso muy interesante y creo que en nuestros países muchos seguimos con eso y que ojalá que miren esta charla para que noten y que los correos tomen cartas en el asunto y puedan hacer las correcciones necesarias. A mí lo que me ha llamado la atención de estas cosas siempre es están eliminando correos del Ecuador y nadie mueve un dedo, a nadie le importa, nadie comenta. Y en los años 30 dicen que van a hacer una emisión por el centenario y los periódicos se llenan de artículos, porque estos son solo una selección, se llenan de artículos comentando qué es lo que hay que hacer, se convierte en un tema de discusión nacional, ¿no? Es otro mundo. Otros medios de propaganda ahora. Exacto, exacto. Era importantísimo. Así es. ¿Otros comentarios o preguntas por ahí? Yo quería preguntar. Sí, Gustavo. Sobre la última serie, que son de las riquezas nacionales, duró una década, se usó durante 10 años. Hay variedad de papeles, filigranas, indentado, ¿no? ¿Hay algo de eso? No. Es muy bien trabajada por la Waterloo, no hay variedades. Después se sobrecargaron para varios usos, entonces en la sobrecarga sí hay variedades, pero la serie es limpia. Tenemos un Javier Abad que dio una conferencia hace algunos días, es el experto en esto porque tiene todos los diseños de la emisión, porque hubo un concurso para hacer los diseños, toda la colección de Javier en esto es una belleza, porque hay maravillas. Gracias. Esteban, creo que tenía la mano en alto. No, nada más por saludarles a los colegas, comencé muy tarde. Juan Pablo, realmente para seguirte históricamente tu conferencia se necesita saber mucho de la historia del Ecuador. Eres un ducho en eso y se ha aprendido mucho. Yo te felicito porque para rescatar resultados históricos, ni un ecuatoriano preparado lo saca hoy. Yo se me siento preparado en historia y esas cosas, pero sepan los que no son de Ecuador que él dio tanta información histórica de este país que no le pude seguir. Una excelente conferencia. Sepan los que no son del Ecuador que es una súper conferencia. Juan Pablo, tendré el gusto de conocerte algún día. Tenemos largo para conversar. Gracias, muchas gracias. Ese es mi comentario. Nada más. Están cerca, no necesitan pasaporte dentro de Ecuador. Sí, habrá la oportunidad. La pandemia nos separó mucho. Sí, hombre, si no fuera por esto, sería otra cosa. ¿Alguien más por ahí? Juan Pablo, tal vez solo los desplazados del cacao pueden ser. Sí, perdón. Sí. Hay una estampilla con el cacao y a veces el cacao se desplaza mucho, pero sí, esa es una falla, para decirlo de alguna manera. Pero la Waterloo es conocida por su calidad de trabajo, ¿no? Porque son bien raros los errores en la Waterloo. Sí, no es... yo diría es perfecta esa emisión, es una belleza. Bien hechita. No hay invertido, no hay nada, solamente el desplazado, lo único. Solo el cacao se desplaza, parece que imprimieron en dos pasadas. Dos pasadas, y el cacao a veces sí está bastante desplazado hacia un lado. Que para la Waterloo ya es un error, pues, ¿no? Porque sí. Eso es pero es lo máximo. Bueno.
Si no hay yo nada. tengo una inquietud rápida. Oh, Diego, dale. Juan Pablo, buenas noches. Felicitaciones por la charla. Un par de preguntas rápidas. Un comentario y una pregunta. La pregunta era, la serie de Calderón de oficial al haber sido autorizada por el gobierno, digamos, desde tu punto de vista, ¿se debe incluir, no se debe incluir? Tomando en cuenta que hay circulación. Yo te diría que no, porque en realidad no fue autorizada, sino lo que tenían en las bodegas estaban queriendo vender. Entonces alguien les dijo, si le ponen oficial, va a haber quien compre. Entonces habían empezado a poner la marca y supongo que vendieron algunos así, pero no tiene ninguna autorización oficial, ningún valor no circular o nada, fue solo para vender. De acuerdo. Y el otro comentario es, creo que del cacao hay uno de variedad de color que también tiene Javier, o sea, los dos colores en el... Creo que sí, creo que sí, puede ser. Bueno, felicitaciones de nuevo. Gracias, Diego. La del cacao es color amarillo, ¿no? Es de rojo. Ah, rojo, ok. En la estampilla. Ok, sí. Bueno. No veo a nadie más por ahí con eso. Juan Pablo, nuevamente, muchas gracias. A ustedes. Felicitaciones. Muy bien. Bueno, muy interesante. Juan Pablo. Muy puntilloso. Y el día de mañana.